Para ser rico, primero hay que ser sabio. Ese es el tema que vamos a continuar en esta serie acerca de qué enseña la Biblia sobre las riquezas. Y antes de tener dinero, lo primero que nosotros debemos tener es sabiduría para administrarlo. Solo así podremos lograr que el dinero se quede con nosotros y que no se vaya como agua entre los dedos. Proverbios capítulo 4 versículo 7 dice, sabiduría ante todo. Diría esa palabra, ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es la orden y el consejo que da la Biblia. Antes de tener dinero, riquezas, posesiones, primero tengas sabiduría. Si no hay sabiduría, no hay inteligencia para administrar el dinero y por ende se va como vino. O a veces mucho más rápido de lo que viene porque a veces para conseguirlo es más complicado. Pero el dinero se va como agua entre los dedos. Y luego dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 16 y versículo 19 dice, la sabiduría vale mucho más. Esa palabra es hermosa. La sabiduría vale mucho más que el oro. Y la inteligencia mucho más que la plata. Entonces, si analizamos este pasaje bíblico en el consejo que da, podemos recoger todo el oro y toda la plata del mundo y no alcanza para comprar la sabiduría ni para comprar la inteligencia. Pero el que tiene sabiduría y el que tiene inteligencia sí puede llegar a tener mucho oro y mucha plata. Es la gran diferencia en este punto. La sabiduría es más útil que las perlas, sigue diciendo el pasaje bíblico. Y viene acá una pregunta en este pasaje y es, ¿qué tesoro podría igualársele? Mire esa pregunta, ¿qué tesoro podría igualársele? Si tuviera precio la sabiduría y la inteligencia, ¿con cuánto se compraría? No hay dinero en el mundo que pueda comprar esto. Entonces, el que tiene sabiduría sabrá cómo administrar, cuidar y multiplicar lo que tiene. Así como hizo José con las finanzas que el faraón entregó en sus manos. Pero el que no tiene sabiduría, de igual manera como el hijo pródigo, se vuelve loco con el dinero y con las riquezas y en poco tiempo no tendrá nada. Pasará de rico a mendigo en cuestión de días. Y este es el error más grande que cometen todos aquellos que ganan dinero y que no tienen sabiduría para administrarlo. El error de gastar inmediatamente todo lo que ganan sin ahorrar, sin invertir, sin pensar en un plazo futuro, en una vejez o en un retiro. Es como si el dinero les diera rasquiña en el bolsillo. Inmediatamente tienen plata, tienen que gastarla de una y no piensan en nada de esto, y esto es una señal evidente de que esa persona tiene falta de sabiduría y falta de inteligencia. Esto que hizo el hijo pródigo se conoce como malos hábitos financieros. Y es precisamente por falta de sabiduría, algo que muchos hombres, incluso también mujeres, practican, y esto trae ruina, trae escasez, trae pobreza a sus vidas. Y uno de los malos hábitos financieros que nos vamos a aprender hoy es el de estar invitando a otras personas. Eso es un mal hábito financiero. Hay quienes ganan dinero y esos son felices invitando al tío, a la mamá, al primo, al amigo, a Raimundo y todo el mundo, y gaste y cachonee y hágale por acá. Y esa platica no la ahorra, se la gasta con otras personas solo para quedar bien o para que le alimente su ego, o en el caso de un pasaje bíblico que vamos a leer, es más que todo para conseguir mujeres. Y también hay mujeres que les gusta cachonear y gastar en los hombres para mantenerlos al lado de ellas. Esto lo tengo por acá en un pasaje bíblico y está en Proverbios 29:3, donde dice, el hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre. ¿Sí ve? Pero
el que visita a las prostitutas está desperdiciando su dinero. Mire, el que visita a las prostitutas está desperdiciando su dinero. Y quiero ampliar más este pasaje para no enfocarlo solamente a esta parte, ya que hay hombres que son mujeriegos y ellos saben que esto trae un gasto adicional al que la mujer va a cobrar por su cuerpo o por su servicio sexual, dado el caso. Hay gastos que incluyen en salidas, hay que pagar comida por fuera en restaurantes, hay que pagar hotel. En muchos de los casos, si no es una prostituta, sino una amiga que tiene por ahí con derechos o una mujer que tiene un amigo o un muchacho por ahí con derechos, a veces le dan ropita, a veces incluso le ayudan para el arriendo, en otros casos mantienen hijos que ni siquiera son de ellos o bueno, una cantidad de gastos que incluye esta clase de relaciones. Pero también no solamente lo limitamos a las relaciones de pareja, sino que también hay personas que son felices gastando en sus amigos o en sus amigas lo que ganan. Y esto es un mal hábito financiero para que tengamos cuidado con eso. Otros tienen el mal hábito del licor y lujos innecesarios. Esto que estoy mencionando acá es los malos hábitos que tuvo el hijo pródigo. Lujos innecesarios. Proverbios 21:17, mire lo que dice. Quien solo piensa en fiestas y en lujos y en borracheras, se quedará en la pobreza y jamás llegará a ser rico. Lo repito. Quien solo piensa, mire que es de mentalidad, porque está hablando de la mente, y es allí donde surge la idea de la sabiduría. Quien solo piensa en fiestas, a toda hora, cada 8 días, tomar, salir, rumbear, incluso pasear, no solamente tiene que ser licores, hay personas que no beben, pero sí les gusta mucho pasear, irse para los pueblos. El hecho es que les gusta divertirse, pero de una manera exagerada. No con esto estoy diciendo que no podamos divertirnos, pero también hay personas que aparte de eso les gustan mucho los lujos. Carros de alta gama o carros costosos, motos costosas que no tienen cómo pagar el crédito, casas lujosas o arriendos o alquileres demasiado altos donde mensualmente están apretados. Le gusta ropa de marca, una cantidad de cosas, puros lujos, relojes. Bueno, ustedes entienden el punto acerca de lujos y a veces es más que todo como por alimentar la vanidad, como por aparentar ser una persona muy rica o una persona muy poderosa, y realmente esto no es necesario. No es necesario porque la riqueza no es eso y lo hemos visto en otros capítulos anteriores. El hecho es que quienes piensan en fiesta, quienes piensan en lujos y en borracheras, dice este pasaje bíblico, se va a quedar en la pobreza. Y jamás, mire esa palabra, jamás va a llegar a ser rico. Entonces, si usted es una persona que quiere tener una estabilidad económica y quiere tener una riqueza, debe empezar con sabiduría, porque el texto dice el que piensa. Entonces, si usted piensa en estas cosas es porque ya no tiene sabiduría, pero si pensamos con sabiduría empezamos a minimizar gastos en salidas, empezamos a minimizar lujos, empezamos a ahorrarnos el dinero que a veces nos gastamos con otras personas, que me ha tocado ver casos de personas que gastan dinero de una manera descomunal con amigos y cuando están en crisis económicas, estos amigos casualmente no repuntan por ningún lado a ayudarle en la situación económica que están pasando. Entonces necesitamos tener sabiduría. Si somos hijos de Dios, debemos creerle a Él. Creer que Él nos dará sabiduría para no caer en estos malos hábitos financieros. También hay cristianos que son compradores compulsivos y derrochadores de dinero, algo que la Biblia en Lucas 16:18 condena con tristeza al decir, y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Necesitamos sabiduría antes de tener dinero, y esta solo Dios la puede dar.
Éxodo 31, versículo 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Mire, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Luego Job, capítulo 12, versículo 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Una de las tres maneras de conseguir sabiduría financiera es a través de la oración. De allí es que salen las mejores ideas financieras. El Salmo 51, versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando dice en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, es precisamente que cuando uno aprende a orarle a Dios, a pedir la dirección de Dios en los negocios, Él le da sabiduría de cómo invertir, en qué invertir, cómo hacerlo. Cuando empezamos a buscar el consejo del hombre o del ser más rico de todo el universo, Él nos va a enseñar el secreto de cómo hacer riqueza. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de esto, acerca de la sabiduría. Está el caso de Salomón. Todos conocemos la historia de Salomón y sabemos que Salomón, antes de ser una persona muy rica, lo primero que él aprendió fue a ser una persona muy sabia. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, que es lo primero que nosotros pedimos, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría. Lo primero que él pidió, deme sabiduría. Y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Salomón? Pídame lo que quiera. ¿Y qué hizo Salomón? Deme sabiduría y deme inteligencia. ¿Y qué trajo la sabiduría y la inteligencia? Trajo muchas riquezas y posesiones para la vida de Salomón. Entonces, tener sabiduría para los negocios es algo muy importante. Y esto es lo que trae riquezas. Ezequiel 28:4 dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. ¿Sí nota esa palabra? Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Y aquí entra algo muy importante que después hablamos de eso, y es la prudencia. Porque hay gente que le falta mucha prudencia a la hora de hablar de lo que tiene y de mostrar lo que tiene. Y esto trae personas que lo que hacen es gastar y no aportar. Y sigue siendo el pasaje bíblico, y has adquirido oro y plata. ¿Con qué? Con la sabiduría y la prudencia. Has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y tu conocimiento multiplicaste tus riquezas. Luego Lucas 16, versículo 8 dice, a manera de ejemplo de la sabiduría, dice, al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Mire qué palabra esa. Es más astuta que los hijos de Dios. ¿De qué está hablando este pasaje bíblico? De un ejemplo de un hombre que sabía que estaba metido en un problema y usó de sabiduría, y con esa sabiduría logró conseguir muchas cosas. Y ahí donde el patrón lo felicita por haber sido astuto, por haber sido inteligente a la hora de hacer sus negocios. Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo la sabiduría trae riquezas. Entonces, una de las maneras de traer sabiduría es a través de la oración, como hizo Salomón.
Pero también hay otra forma y es a través de la palabra de Dios. Y es precisamente lo que estamos haciendo al recibir estos estudios bíblicos. Proverbios 12 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca, o sea, de su palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, para que nosotros vamos ya terminando este estudio y para ir concluyendo acá, lo que vengo diciendo en toda la serie, el que piensa como Dios y tiene sabiduría de Dios, prosperará en todo. José, donde lo ponían, prosperaba. Prosperó en la casa de Potifar, llegó allá, inmediatamente Potifar prosperó, no se preocupaba por nada. Lo mandaron a la cárcel y estando en la cárcel allá prosperó José grandemente. La Biblia dice que el hombre que custodiaba la cárcel lo puso a administrar ciertas cosas y allá prosperó también. Y luego cuando sale a la administración de Faraón, prosperó mucho más aún. Prosperaba en la cárcel, prosperaba como esclavo, prosperaba como gobernante. ¿Qué da a entender esto? Que realmente la clave de José era la sabiduría, porque en casa de Potifar como esclavo no tenía nada y en la cárcel menos. Vino a tener fue cuando empezó a administrar los bienes y las riquezas del faraón. Entonces esto es un claro ejemplo de que cuando hay sabiduría, donde nos pongan y lo que nos pongan a hacer va a haber bendición. Entonces el resumen para esto es: debemos buscar en Dios la sabiduría a través de la oración cuando vamos a hacer un negocio y a través de la lectura que enseña la Biblia sobre esto, cómo lo manejo, qué consejo me da la Biblia sobre esto. Y a nosotros encargarnos de conseguir sabiduría a través de la oración y la lectura, esto inmediatamente va a traer riquezas para nuestras vidas y prosperidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que ya lo demás viene por añadidura. Con eso cerramos este capítulo acerca de antes de tener riquezas, primero hay que tener sabiduría. Aprendas eso. Antes de tener riquezas, primero hay que tener sabiduría. Paz de Cristo para todos. El Señor Jesús les bendiga.